La información se conoció en las últimas horas, en los últimos días. Habla de que la Organización Meteorológica Mundial ha dicho concretamente o ha anunciado algunos fenómenos climáticos extremos, tanto para América Latina como para el Caribe. Vamos a ver de qué se trata esto, qué significa y qué consecuencias podría traernos fundamentalmente en nuestra región. Para ello vamos a hablar con Julián Sabatini, ingeniero agrónomo. Julián, gracias por atendernos. Buen mediodía. Hola Sonia, buen mediodía, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos básicamente qué es este anuncio, digamos, qué es lo que se anuncia como fenómenos extremos en materia meteorológica y para qué lugares exactamente. Bueno, ese informe un poco revela lo que eh, trae como consecuencia el cambio climático en toda la región sur, este, que bueno, obviamente todos estamos evidenciando y lo estamos viviendo, ¿no? Nosotros de la Cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios de la Facultad de Agronomía de la UNER, hemos podido en los últimos años poder tener un valor o por lo menos cuantificar en qué medida el cambio climático en la zona puede llegar a afectar. Una de las variables que uno ve y que es también muy evidente son los eventos pluviométricos. Lo que se ha observado y lo que se ha publicado recientemente de un estudio de casi 75 años para atrás es que en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, puntualmente aquí, la tendencia es un aumento en las precipitaciones, casi 5 milímetros por año, basándose en los últimos 75 años. Y obviamente eso también trae aparejado cambios en la temperatura, ¿no? Julián, la pregunta es la siguiente, digamos, bien lo señalás vos, ¿no? El informe revela cosas que estamos viviendo ya, revela cómo ha ido modificándose en el transcurso de varios años atrás a esta parte. La pregunta es si esto se va a extremar, si estos cambios y estas cuestiones extremas van a seguir modificándose y van a seguir profundizándose. Sí, eso es lo que se espera. Obviamente es muy difícil saber cuándo, cómo y en qué magnitud, porque los pronósticos digamos, también tienen también un límite. Eso depende también de la información que uno cuente y de la capacidad tecnológica que se cuente, pero es muy difícil saber. Lo que sí hay evidencia es que los eventos van a ser cada vez más complejos, tanto en ambos extremos, por ejemplo, en lo que es aumento de temperatura o disminución de temperatura, olas polar como olas cálidas, como también va a haber, es muy probable y hay evidencia suficiente de que haya olas de precipitaciones intensas, como también sequías intensas. Bien. Para reiterar, es muy difícil saber cuándo y con qué magnitud. Nosotros lo que sí observamos son estos fenómenos desde organismos biológicos. Por ejemplo, desde las plantas, las floraciones de las plantas, los cambios o las conductas de determinados animales. Eso es lo que uno está viendo como otra respuesta frente a ese cambio climático, ¿no?, observable. Pregunto ante el total desconocimiento, esta cuestión de la bajante del río, por ejemplo, tan extrema que se ha visto desde el año pasado y este año en el río Paraná y que nos afecta tanto para probablemente el consumo, para la generación de energía eléctrica, para la navegabilidad, ¿tiene que ver, es algo relacionado, vinculado a esto? Sí, está relacionado, obviamente, porque, bueno, sabemos de que el río Paraná pertenece a una cuenca bastante amplia, y obviamente que en esa cuenca a la cual el río Paraná se encuentra afectado también tienen obviamente consecuencias directas del cambio climático. En este caso hay sequías en varios lugares de Brasil y también en regiones de Argentina. Por lo tanto, es que sí hay una cierta conexión entre el cambio climático y la bajante del río. Eso también hay bastante evidencia sobre eso. Bien, Julián, como para finalizar, ¿para qué debemos prepararnos, por lo menos en los próximos tiempos, digamos, de aquí a un par de años?
Nosotros siempre decimos de que, bueno, somos seres biológicos que vamos a tener que aprender a adaptarnos a esto. La biología y los diferentes organismos, por lo menos como te decía antes, las plantas y determinados grupos de animales, ya vienen captando estos signos y estas señales del cambio del clima. Yo creo que los seres humanos vamos a tener que comenzar a adaptarnos a esto y obviamente vamos a tener que adaptarnos a pulsos de mucho frío o de mucho calor o pulsos de mucha precipitación o de poca precipitación. Lo que sí es muy difícil, nuevamente reitero, es decir cuándo y en qué magnitud. O sea, eso ya va para otro, digamos, no es algo que la ciencia, creo, hoy lo puede explicar con cierta precisión. Lo que sí se puede marcar son las tendencias. Las tendencias indican que los eventos van a estar cada vez peores, que obviamente no es una alarma, digamos, pero es la evidencia y no es algo que no se pueda evitar, sino que hay que estar preparado ante eso y bueno, obviamente para eso tiene que estar, la sociedad tiene que saber de que van a existir y que van a seguir existiendo y de alguna manera vamos a tener que prepararnos como estados organizados, vamos a tener que prepararnos ante estos eventos que son muy variables, ¿no? Julián Sabatini, ingeniero agrónomo, muchísimas gracias por este diálogo con Telediario para, bueno, de alguna manera profundizar sobre este informe que se conoció a nivel mundial. Muchísimas gracias. No, por favor, que ande bien. Hasta luego.